Bueno, muy buenas tardes, damas y caballeros. Yo soy Ensuncho de la Bárcena y continuamos esta navegación por el Río Negro de las Letras, o el Río Negro de Letras, mejor. Hoy ha estado bastante agitada la navegación, hemos tenido que cruzar algunas tormentas, pero bueno, aquí estamos. Aquí estamos tratando de llegar al Delta, se complica un poco todo. Ya estamos en la cuarta jornada hoy de Río Negro de Letras y no queremos dejar pasar por ningún motivo esta tarde, este intermedio de letras, con invitados muy especiales desde España, desde Francia, desde México, por supuesto desde Colombia. Tengo el honor de estar acompañado esta tarde por María José Fernández, por Gabriel Arciniegas, por Jorge Aristizábal Gáfaro y Carlos Manuel Cruz Mesa, y por supuesto Carolina Bustos Beltrán. La idea es que conversemos con ellos acerca de sus libros más recientes o libros que están próximos a ser publicados. Rogamos un poco de paciencia si escuchan a veces en recortado. Estamos ahora mismo navegando sin instrumentos, a la manera clásica, timón, consultando las viejas cartas de navegación, nada electrónico. Estamos con los mapas de navegación extendidos sobre la mesa de mando, pero aquí vamos en esta navegación. Así que me gustaría, bueno, ya los he saludado, pero que en primer lugar nos dijeran desde qué lugar del mundo están y cómo está el clima en estos lugares en estos momentos. Comencemos por María José Fernández. Bienvenida, María José. Buenas noches desde España, concretamente la región de Extremadura, en la ciudad de Badajoz. Aquí es de noche, son las 11:39. Es viernes por la noche. Normalmente hay muchas personas en la calle, pero esta noche es desapacible y invita al recogimiento, con lo cual eso nos compensa el estar aquí reunidos todos. Vale, Badajoz, en Extremadura. Bienvenida, María José, ya conversaremos pronto. Gabriela Arciniegas, ¿desde qué lugar del mundo te conectas y cómo está el clima allí, alrededor? Hola a todos. Hola, Ensuncho, muchas gracias por la invitación. Yo estoy en el sur de Chile, en una ciudad que se llama Osorno. Estamos en primavera, están todos los árboles florecidos, pero están haciendo unos vientos que no se imaginan. Estos vientos, algo de ese rastro de los vientos es el que nos ha llegado en forma de tormenta acá. Gabriela, sur de Chile. Recuérdanos el nombre de la ciudad que se me ha escapado. Osorno. Osorno, sí. Osorno. No, Osorno, ok, sí. Vale, Gabriela, desde Osorno. Perfecto, gracias. Continuamos con Jorge Aristizábal Gáfaro y tengo que decir algo, querido Jorge, en la conversación de anoche de Diarios de Viaje con nuestro querido Rafael Antúnez y en presencia también de Carlos Manuel Cruz Mesa, Jorge se quejaba de que no había en esa mesa una mujer. Solamente había 6 hombres hablando de viajes y hablando de diarios de viaje y no había una sola mujer. Nos quedamos sin presentador. Sí, supongo que seguimos en vivo, ¿no? Sí. Pues, sí, Jorge, sí. cuéntanos tú dónde estás. O esperamos a Ensuncho. Pues no sé, porque si estamos en vivo, pues sí, no hay que dejar a la gente así, ¿no? Sí, ahí ya regresó Ensuncho. Ya regresaste, Ensuncho, y entonces justo que... He vuelto. Nada de nervios, ya sabes, puede estar interrumpida
por las razones que he contado. Sí. Era una justa queja la que estabas haciendo anoche de que no había una sola mujer. Hoy hay 3 mujeres en esta mesa tan importante de presentación de libros. Y un gran abrazo, querido Jorge. Bienvenido. ¿Desde dónde te conectas y cómo está el clima allí? Muy amable, Ensuncho. Muy buenas tardes para todas, para todos, para Carlos Manuel y para Ensuncho. Bueno, estoy en Bogotá. El clima aquí ha estado hoy estupendo. Ha hecho muy buen tiempo, una mañana muy soleada y la tarde también muy soleada, ¿no? Lo que, digamos, augura un muy buen encuentro con ustedes en esta tarde. Qué bueno, Jorge. Muchas gracias por estar aquí. Carlos Gracias. Manuel Cruz Mesa, ¿desde dónde te conectas y cómo está el clima? Parece que hay buen sol también allí. Hola, buenas tardes. Yo estoy en la ciudad de Jalapa, que es la capital del estado de Veracruz, en México, el sur de México. Estos días ha habido una serie de lluvias, ha hecho frío, y hoy apenas ha salido el sol, que lo pueden ver aquí a mi espalda, y está muy agradable el clima, muy bien, muy listo para inspirar la literatura. Muchas gracias, Carlos Manuel. Y finalizamos este saludo con nuestra querida Carolina Bustos Beltrán. Carolina, ¿desde dónde te conectas y cómo está el clima allí en estos momentos? Bueno, muy buenas noches a todos. Los saludo de muy cerquita del río Sena, navegando desde las apacibles aguas de los impresionistas. Yo vivo en un pueblito muy cerca a París, queda solamente a 15 minutos, que se llama Carrières-sur-Seine. Y hoy el clima está en estado natural, es decir, estamos en pagris, estado grisáceo, inicio de otoño, lluvia bastante fuerte y perturbada y frío. Un clima que suscita a la poesía por su viento. Bueno, ahí estamos entonces examinando los distintos climas. Muchas gracias, Carolina, por ser parte de esta conversación. Gracias. Intermedio de letras y, por supuesto, de ser nuestra presencia allí, como tú lo has dicho, a orillas del Sena. Vamos a comenzar entonces con María José. Entremos en materia. María José Fernández Sánchez nació en Avalvillar de Pela en 1961. Es poeta, escritora, colaboradora cultural, columnista. Realizó estudios superiores e iniciación a la música. Pertenece a la Asociación de Escritores Extremeños, a la Unión de Bibliófilos Extremeños, Asociación Cultural Beturia. Ha publicado los poemarios Paraíso, el libro de cuentos juveniles Retazos de Infancia, el poemario El Descuido de la Rosa, la antología La Gruta de las Palabras, el libro de cuento infantil La Bella Golondrina y el Viento, Metapoesía, un libro de metapoesía titulado La Creación. En 2012 publicó Retazos de Infancia 2, en 2014 un ensayo poético titulado Dualidad, en 2015 La Cochinilla Maravillosa, un libro de cuento infantil. En 2017 3 poemarios, Piélagos del Alma, De la Soledad que Emana e Inventario de Silencio. En 2019 Quito, un cuento juvenil, y en 2020 El Perfecto Olivín, también un cuento juvenil. María José, cuéntanos acerca de este par de publicaciones recientes. Vemos que has publicado poesía, cuento, sí, y que lo más reciente está dedicado al público infantil. ¿Cómo surge ese interés, María José, en publicar exclusivamente para niños? Para niños, yo creo que la poesía te dice. Es pura necesidad de transmitir, es pura necesidad. En este caso, mis 2 cuentos, aquí los tengo, que son absolutamente distintos. Mis 2 cuentos, tanto El Perfecto Olivín como Quito, nacieron de una necesidad de un homenaje. Si te parece, inicio mi presentación por separado o junto, como quieras, ¿no? Voy a iniciar, voy a explicarte cómo hice este cuento primero.
Esto es una necesidad, ¿vale? pues, una especie de... Francisco Huerta Romero, Ediciones Carisma Libro, era mi editor y estuve con él 10 años trabajando culturalmente, y este señor pues tuvo un cáncer, una metástasis, y tras muchos años de enfermedad falleció. Pero lo último que hizo fue este cuento, Quito. Entonces un homenaje para él, para mi editor, ¿no? Y bueno, es la última maquetación que hizo Quito. Está impregnado una tonalidad poética, puesto que yo soy poeta, y es un cuento entrañable que ha nacido de un pasado real, o sea que luego tiene un pasado real, ¿no? Y bueno, está dibujado, tiene muchas pinturas. Las ilustraciones son de Petri Fernández Sánchez y de Mario, de su compañero. Y, bueno, el tema se desarrolla en el hogar paterno en el siglo XX, a finales del siglo, donde la familia, mis padres, poseían un mono como mascota, un mono que nos habían regalado. Y este mono, que era un mono gibraltareño, hacía trastadas cuando jugaba por la casa y los aledaños de la casa. Y bueno, tenía un montón de historias que contar aquí en el cuento, ¿no? Pero el germen principal del cuento es el siguiente. Es una cursiva que inicia el cuento que dice: amar a un animal te convierte en un ser más humano. ¿Vale? Si te parece, os voy a leer un poquito del cuento, porque es muy llevadero, ¿no? Y comienza Por así, favor, sí. solo un trocito. Quito. Mi padre se presentó en casa con un saco de cacahuetes al hombro. 5 minutos después, nos había dejado un pequeño cajón de madera encima de la mesa camilla. Al abrirlo, nos quedamos sorprendidos. Era lo más parecido a un niño de 2 años. A las pocas semanas había desarrollado el olfato y poseía un apetito voraz. Al principio le llamamos Paquito. Pasado el tiempo, el nombre se fraccionó en Pa, Quito, por eso de que tenía la innata facilidad de apropiarse del alimento que pudiéramos dejar a su alcance. Quito salía corriendo a la velocidad del rayo, con la presa entre las manos, para degustarla tranquilamente en el tejado de nuestra casa, que era su lugar preferido de toma y contacto con la libertad. En una de esas ocasiones intentó llevarse un pan bajo el brazo, pero perdió el botín en su huida, yendo a estamparse contra el suelo. El alimento quedó hecho trizas y tuvimos que comer pan estrellado ese mediodía. Las siguientes inspecciones se realizaron en casa, muy cerca del lugar de trabajo. En los años 80, mi padre poseía un bazar donde vendía lámparas, artículos de regalo, porcelanas, muebles, espejos. Al principio, Quito realizaba tímidos escarceos matutinos, no siempre sencillos ni premeditados, que significaban para él toda una aventura. Cada mañana comenzaba colgándose del pomo de la puerta, retorciendo el pomo. Tras manejarlo con sorprendente habilidad, se abría paso hasta lograr algún objetivo. Y en esta ocasión, Quito se nos coló de improviso en la tienda e iría a inspeccionar el estante más elevado de dicho establecimiento. Allí se situó, en medio de las clink, clan, clink, sí, justo donde estaban las cristalerías. Bueno, hasta aquí. Voy a leer el siguiente ya lo presento. Gracias.
más tardecito. Pero sí, María ahora José, nos la dejaste segunda ronda. picados, tentados. ¿Cómo? No te entiendo. Esa es la Que idea, ¿cierto, nos María dejaste, José? María José, picados. Ay, se escucha fatal. Se escucha entrecortado. No, yo te decía que nos Que dejaste nos ha tentados. dado. Claro, no, es que lo he quedado en el culmen del cuento, porque el mono es algo, una situación real que es, bueno, yo os explicaré por qué Quito, pudiendo ser que es un cuento infantil, totalmente infantil por los dibujos y demás, que tiene mucho trabajo, la maquetación del cuento, pero ¿por qué Quito? ¿Por qué es un cuento juvenil y no infantil? Pues porque tiene en común lo que este cuento, aunque sea completamente diferente, tiene en común el tema de la muerte, ¿vale? Tiene en común, porque el tema de la muerte en los niños es muy complejo. Entonces, como estamos en una época de pandemia y una época de la COVID y demás, pues tenemos que sacar de ese hecho algo positivo, ¿vale? El tema, algo positivo. Y eso es lo que me ha hecho de encasillar a Quito en un tema juvenil. Vale, sí. Me equivoqué diciendo que era infantil. Con precisión es un cuento juvenil. Juvenil, Perfecto. sí. Ya volvemos, entonces digo, María José. Ahora y luego hablamos ahora nos vamos de Extremadura al... Ya volvemos a Extremadura. Por lo pronto, el barco se enfila hacia el sur de Chile, por allá. Eso suena bastante cercano a la ruta del Gran Magallanes. Muy seguramente ha tenido que cruzar por allí en algún momento Magallanes, por Osorno, y se siente ese frío austral del sur del continente. Seguramente esa casa en la que está Gabriela, de madera, algo la protege, algo la resguarda de esos vientos fríos del sur. Gabriela, bienvenida. ¿Qué libro quieres contar esta tarde? ¿Qué libro quieres hablarnos? Antes, pues a ver, pido perdón porque estoy con... ¿Estás con qué? Perdón, dame un segundo mientras leo algo de tu presentación que se me ha escapado. Gabriela Arciniegas nació en Bogotá en 1975. Es de la generación del 95 de poesía colombiana, generación 00 de narrativa latinoamericana y creadora del gore místico. Con su primera novela, Rojo Sombra, publicada en 2013, recibió el título de Mujer Pionera del Terror en Colombia por la revista Cromos. Es miembro de la comunidad del Megáfono en Bogotá y del PEN Colombia. Su obra ha sido incluida en diversas antologías, autora leída en colegios colombianos y estudiada en universidades europeas y norteamericanas, traducida al italiano y al inglés. Desde 2016 ilustra sus propios libros. Arciniegas comenzó estudiando artes plásticas en la Universidad de los Andes, se graduó de literatura en la Universidad Javeriana, se especializó en docencia universitaria en la Universidad del Bosque, es magistra en literatura latinoamericana de la Universidad Javeriana, con tesis laureada. En octubre de 2018 fue becada por trayectoria para tomar un curso de guión de cine y televisión en el Instituto del Cine de Madrid. Fue docente de colegios de universidades en Chile y Colombia, pero actualmente se dedica a escribir. Ha sido finalista en varios concursos literarios nacionales e internacionales, ganadora del Premio Ediciones Embalaje de Colombia en 2009 con su libro Aguaré. Publicaciones Sol Menguante, Poesía, Famas y Cronopios 1995, Aguaré, Poesía, Rojo Sombra, novela, 13 relatos infernales, cuentos, Bestias, cuentos, Lecciones de vuelo, poesía, Cuentos del Café Flor, Infestación, cuentos, que incluye el cuento Infestación, finaliza en el concurso homenaje a It de Stephen King, de la revista Cruz Diablo, y Las Formas del Aire, ficción cuántica, publicado por Cuatro Ojos Editorial
en 2019. Supongo que nos vas a hablar de las formas del aire, ficción cuántica. Gabriela está radicada en Chile desde 2016. Ahora sí, buenas tardes y bienvenida nuevamente, Gabriela. ¿Y de qué libro vamos a hablar entonces esta? Entonces, ahora sí, hola. Lo que quería pedir disculpas es porque estoy con la voz fatal por el frío, pero haré mi mejor esfuerzo. Sí, de lo que yo quisiera hablar hoy es del libro Las formas del aire, ficción cuántica, que como su nombre lo indica, ha sido lanzado cuánticamente porque no he podido conocerlo en físico. Se lanzó en Colombia, lo iba a lanzar en la Filbo, en Bogotá, ahorita para esta Filbo, y pues se disparó la pandemia y tuve que quedarme acá en Chile. Que pues sí, vivo acá y todo, pero pues tenía todo el proyecto de ir a conocer a mi bebé y no se pudo. Entonces no sé si igual quieren que lea algo o si después vamos a leer todos. Por favor, sí, léenos un fragmento inicial, Vale. un fragmento inicialmente del libro, del cuento que prefieras. Supongo que es un libro de relatos, ¿cierto? Este es un proyecto que es un poco experimental porque tiene, algunos son cuentos como hacia el terror, que era lo que yo venía manejando, pero otros son basados en los postulados de la física cuántica y son experimentos entre la poesía, el cuento, el ensayo, microensayo, si se puede decir. Entonces es bastante como limítrofe ahí. A ver qué les leo para empezar, que sea cortito. Yo creo que empezaría con este que es muy Es lo corto. que se llama la hibridación. Claro. En todo caso, los que son relatos son microrelatos, ¿no? Son realmente muy breves. Entonces voy a leer este y ahí se me perdió. Ahí sí. Y de pronto después hago la explicación de dónde salió el cuento. Pero por ahora solo voy a leer. Las raíces del sol. He matado a un hombre. No puedo explicar por qué. Ha sido mi sangre que ha salido desbocada. Mi madre no puede creerlo. Dice que soy bueno, pero ella sabe en el fondo de qué estamos hechos. He matado a un hombre. He sentido sus gritos en mi oído, su aliento que en ese instante era herbívoro y golpeaba desesperado mi cuchillo. Mi cuerpo, al saberse tambor de sus huesos, se ha sentido vivo. Nunca antes había matado a un hombre, aunque había estado en el baile de mi pueblo muchas veces. Nunca me sentí guerrero ni dios, nunca me había sentido volcán ni reptil. He matado a un hombre. Los hombres de naranja y los de azul, con sus miradas extranjeras, no lo entienden. Me gritan, me llaman enfermo. Ellos ya nos temían, madre, ellos ya nos temían, primo. Ellos esperaban que matara a un hombre. Me agarran la trenza, mi cordón umbilical, me agarran el sol amarrado a mi espalda. Me acuchillan la raíz del cielo, la pisotean. Indio asesino, me gritan y pisotean mi trenza y me dejan huérfano de mi dios felino. He matado a un hombre. Sí. Bueno, qué duro y bueno, definitivamente problemático, ¿cierto? Pones en escena ahí a un gran problema en la vida de este narrador. Ya volveremos sobre el cuento, entonces, para conocer un poco sus raíces. Gracias, Gabriela. Continuamos con Jorge Aristizábal Gáfaro. Jorge Aristizábal Gáfaro, como la ciudad de Santa Fe, de Utah. Es escritor, guionista y docente de semiótica y escritura creativa, conferencista internacional en el Northern Essex Community College en Massachusetts en el 2019, autor invitado a la Feria Internacional del Libro en Lawrence, Massachusetts, 2018-2017, al Observatorio del Instituto Cervantes de la Universidad de Harvard, Boston, Massachusetts, en 2018-2017, a la Fiesta Internacional del Libro de Medellín en 2018, a la Fiesta Internacional del Libro de Cúcuta en 2018, a la Fiesta Internacional del Libro de Bogotá 2018, a la feria, perdón,
al programa L'Année France Colombie en París, allí donde está nuestra querida Carolina, en 2017. También estuvo en la Frankfurter Buchmesse, que es la Feria del Libro de Frankfurt, en 2016, y a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, esa gran feria mexicana, estuvo en el 2016. Ha sido Premio Nacional de Literatura Ciudad de Bogotá y de Artes 2015, finalista del concurso internacional de cuento Juan Rulfo, de Radio Francia Internacional, prestigioso concurso. Premio Nacional de Literatura IDCP 2000, ganador de la beca de investigación en estudios culturales, Ministerio de Cultura en el 99, e investigador del Instituto Caro y Cuervo. Ha publicado los libros La gesta del caníbal, El espía de la lluvia, Grammatical Psycho, Cuentos de escalofrío, Análisis literario de la metamorfosis, El Palace de Kafka y El altar siniestro. Su relato, de estilo plume anglais, fue incluido en breves de la revista literaria Semestriel de París y su relato La delación en la antología de ciencia ficción contemporánea latinoamericana. Sueñan los androides con alpacas eléctricas. Bienvenido, Jorge, un placer, un honor contar con tu presencia aquí y supongo que nos vas a hablar del altar siniestro. Cuéntanos, por favor. Muy amable, Ensuncho, muy buenas tardes otra vez. Bueno, yo me voy a referir hoy a dos textos. Uno que, el último que publiqué, que fue precisamente La gesta del caníbal, que lo publiqué con la editorial Rey Naranjo en 2016, a raíz del Premio Nacional de Literatura de Ciudad de Bogotá. Y otro libro también que viene en camino, sale en 2 semanas, que es la tercera edición del libro Grammatical Psycho, que también tuvo la fortuna de ganar Premio Nacional de Literatura. Yo les voy a mencionar primero algo de La gesta del caníbal. Este libro pues tiene la fortuna de que se agotó, lo cual para nosotros los autores es un verdadero orgullo y una verdadera satisfacción. Aquí lo tengo. Este libro, como les digo, fue editado por la editorial Rey Naranjo, pues una editorial colombiana independiente, a ver, lo cuadro, una editorial colombiana independiente conocida precisamente por la calidad de sus publicaciones. El libro, les cuento que cuando salió, o cuando me llegaron las galeras, fui el primer sorprendido, porque pues son textos mayormente oscuros, los que conforman este volumen, y me sorprendió mucho, digamos, la claridad en la ilustración, ¿no? En la portada. Y bueno, este es un trabajo que le he agradecido hasta el alma a la gran artista vallecaucana Marcela Quirós, quien es la ilustradora del libro. De este libro, La gesta del caníbal, les voy a leer el primer relato, que es el que le da el título al libro, que se llama La gesta del caníbal. Tiene un epígrafe que dice: no es tarea fácil el comprender la sangre ajena, yo odio a los ociosos que leen. Es una epígrafe extraído de Así habló Zaratustra de Nietzsche. Con su permiso voy a leerles página y media. Dice: primero fue la inexperiencia, esa hada encantada de varita chueca, con sus pases audaces pero siempre torpes. Entonces tenía 18 años y pensaba que mi vida, recién estrenada, generaría en otros el asombro que tenía para mí. Cada hallazgo poseía el brillo, el sabor y el olor de lo nuevo y único, y yo, humilde y altanero, tenía que contárselo al resto de los hombres. Escribí pues una novela, una voluminosa novela, en la que hablaba de mis primeros amores, los tiernos, los ideales, los cínicos, de la mañana en que sentí el temblor de una virgen vacilante, de la noche en que una vacilante arrugó mi alma como si fuera un Kleenex, de mis amigos del barrio y del colegio, del viernes que dejé mi casa para alcanzar un tren, de la tarde en que me tragó una selva que olía a jabalíes y a AK-47, del amanecer en que sobre un espolón tracé versos al mar que jamás antes había visto, del volcán nevado que la luna hizo azul al absolverme, de la primera vez que volé sobre el Atlántico, de la primera vez que vi caer copos de nieve,
de la primera vez que vine a ser el día y la noche al mismo tiempo. Todo cuanto había vivido era estupor y fiesta. El primer beso, los primeros puñetazos, los primeros viajes, las primeras amarguras, los primeros poemas, los primeros humos de tabaco y marihuana, los primeros hijos que sembré y que tuve que arrancar. En fin, hazañas de un adolescente con sueños de escritor, pruebas de un niño en la odisea de forjarse adulto. Sin saber que era una Bildungsroman, envié las 800 páginas a 3 concursos. Jamás las mencionaron. Luego las llevé a un editor que al año tuvo la decencia de llamarme. Seré famoso, pensé. Una vez en la oficina tuve que esperar. Su secretaria me miraba con la fascinación que inspira un ángel. Quizás entonces era apuesto, pero prefería atribuir aquel asombro al asombro que había causado mi obra. Seré famoso, volví a decirme. Pero cuando el editor me recibió, tenía una expresión risueña que delató su burla. Gracias por traernos su novela, dijo, pero por ahora no nos interesa. ¿Cree que deba corregirle algo? Pregunté con cal en la garganta. Todo, dijo a quemarropa. Reduce usted la literatura a mera diversión, pero ahí tiene los costos. Un extenso e hilarante relato de aventuras sin profundidad, sensibilidad ni compromiso con la época. Una absurda mezcla en la que Milton, Kipling, Rivera y Che van a Woodstock. Al parecer la literatura era más que crónica de sentimientos, pero sin estar seguro abandoné mis sueños y escapé de mis mayores. Terminé mi carrera, cursé una maestría en Londres, regresé al país, urdí negocios que me hicieron rico, me casé, tuve 2 hijas, traicioné, me divorcié, me traicionaron, urdí negocios que me dejaron en la ruina. A los 35 años, con el universo aniquilado y sin nada que perder, me sentí listo para escribir una segunda obra. Si se trataba de profundidad, esta sería la síntesis perfecta de la condición humana a partir de 2 ávidos personajes, uno de un pasaje bíblico y el otro de un cuento de hadas, o sea que ambos compartían el lujo de la credibilidad. El primero era Isaac, que cuando le preguntaron qué pensaba de su frustrado sacrificio, dijo: por suerte no pasó a mayores. Ahora Dios confía en mi padre confía en Dios, pero la verdad yo no me siento muy seguro. Por complacer a su señor, mi padre es capaz de yugularme, así que ni siquiera en él puedo confiar. El otro personaje era la bruja que había hechizado al príncipe y que cuando le contaron de la princesa que rompió el conjuro dijo: el punto no es si el príncipe recuperó o no su aspecto, el punto es que la tal princesa besó al asqueroso sapo y eso prueba que hay mujeres que se prestan para lo que sea. Ahí hago pausita. Qué buena turbulencia de imágenes. Bueno, y sigue, ¿no? Y sigue. Este personaje una y otra vez escribe una obra, después se la rechazan por distintas razones, ¿no? Y poco a poco en esa carrera frustrada, pues va depurando la escritura, ¿no? Ese es el texto. Ahora ya sabemos por qué fue agotado, fue ingerido más bien por todos los caníbales, lectores. Ser lector es de cierta manera ser caníbal, ¿o no, sí? Carlos Manuel Cruz Mesa, ¿qué nos cuentas tú? Ya te voy a presentar, por favor, escúchame. Por fortuna todavía quedan las formas de navegar, ¿cómo se dice? Artesanales. ¿Cierto? Escúchame, Carlos Manuel. A ver. Carlos Manuel Cruz Mesa nació en la ciudad de Jalapa, donde se encuentra, en Veracruz, México, en 1973. Es escritor y criminólogo. Tiene 15 libros publicados. Obtuvo premios nacionales de periodismo, crónica y dramaturgia. Imparte conferencias sobre temas criminológicos. Ha trabajado en periódicos, revistas, radios, cine, televisión e internet. Sus libros más recientes son Monstruos entre nosotros, Historia y tipología de los asesinos, la obra de teatro El tren de los animales y Esta es mi sangre, cuentos completos, publicado en Colombia, justamente. Carlos Manuel, buenas tardes. ¿Y qué tienes tú que decir al respecto de esa relación entre lector y caníbal, por favor?
Buenas tardes, gracias por la invitación para estar aquí. Pues sí, efectivamente, los lectores somos caníbales porque leemos siempre todo el tiempo para poder nutrirnos, tanto a nivel de conocimientos como a nivel de emociones. Es no solamente un placer intelectual, sino un placer sentimental la lectura. Y para ser escritor, además, tenemos que leer millones de palabras escritas por otros, ¿no? Antes de atrevernos nosotros a escribir alguna. Y bueno, pues yo les voy a hablar del libro que mencionaste, que se publicó en Colombia. Sí. A ver, ¿Esta es mi sangre? Esta es mi sangre. Así es. Cuentos. Son mis cuentos completos reunidos en un tomo. He escrito cuentos toda mi vida hasta que llegó el momento en el que me di cuenta de que ya no podía escribir más cuentos, que era un género que ya no representaba lo que yo necesitaba expresar. Me decanté por la crónica, ahora escribo novelas, ya soy incapaz de escribir cuentos cortos. Y en ese momento me di cuenta de que era posible publicar un tomo que ya reuniera todo lo que había hecho. En mi vida he escrito 60 cuentos que están incluidos en este volumen. Al hacer la revisión para el libro, también noté que todos mis cuentos se dividen en dos géneros. Hay cuentos de terror y cuentos de ciencia ficción. Entonces, bueno, así está también el libro estructurado. La primera parte son los cuentos de horror, que se pueden leer de manera independiente. La segunda parte son los cuentos de ciencia ficción con los que formé una especie de pequeña novela para que se vaya teniendo una continuidad. Si me permiten, les voy a leer un cuento breve de terror. Sí, por favor. Está justo para la noche de viernes, que por aquí todavía no se ha espantado la tormenta. Ah, muy bien. Bueno, este cuento se llama El espantapájaros. Es un ser que ha nacido para el miedo. La solitaria figura se vislumbra sobre el campo, entre los sembradíos, mientras los pájaros que debe asustar se posan, con tranquilidad, sobre el raído sombrero de palma. Se le puede observar desde la casa. Lleva años allí, con su cabeza de tela rellena de aserrín podrido y el cuerpo formado por 2 palos y ropa vieja rebosante de paja. Con los brazos en cruz y la cara burda fabricada con retazos de trapos descoloridos. Es un ser que ha nacido para el miedo e inspira sonrisa y lástima. Los niños en verano le avientan tierra y piedras. Los pájaros lo han cubierto de excremento, ahora seco y endurecido por los rayos del sol que todas las mañanas caen sin clemencia sobre él. Hasta hoy, que el cielo se pone negro y el granjero recorre el campo con el impermeable puesto, y al pasar junto a él se ríe. Se ríe mientras murmura con alegría perversa: a ver si la tormenta por fin te destruye, hilacho de paja. Es el colmo. Por eso, cuando el granjero se va a guarecer del temporal que se aproxima y las primeras gotas caen sobre el ala sucia del sombrero, sabe que ha llegado el final. Son años de lluvia y viento, años de heces, años de picotazos, años de pedradas, sequías e inundaciones, años de humillación. Abandona el poste con dificultad. Camina trastabillando sobre sus piernas de madera, una más larga que la otra. Cruza el campo, con el cielo negro tras su espalda y el aguacero arreciando encima de la decolorada cabeza de paja. Va hacia la casa del granjero. Han sido demasiados años. Es un ser que ha nacido para el miedo. Piensa demostrarlo. Y ya, ese es el cuento El espantapájaros. Como diría un primo. Un cuentazo, Carlos. Gracias. Como diría un primo mío andaluz, ole. Un cuentazo. Muchas gracias.
Gracias, gracias. Sí, sí, sí. Y de hecho este cuento ha tenido muy buena suerte. Qué bueno. Y se encuentra incluido en un libro en Chile, Qué bien, con justa razón. publicado por Trillas, que es un libro de español, de enseñanza del idioma español y de literatura para los niños de nivel de educación primaria. Y también aquí en México está en un libro de español de educación para niños. La imagen de la portada del libro Perfecto. es una ilustración también de ese cuento. Sí. Y Comienza a hacerse escalofriante desde la tercera línea. muchas gracias. Sí. También se filmó un cortometraje basado en él y se hicieron 2 adaptaciones a la historieta. Oh, Sí, Ha tenido buena suerte este cuento. qué bueno, qué maravilla. sí. ¿En qué Qué bueno, editorial está qué bueno. La publicado? tormenta no ha podido caer. Está publicado en Uni Ediciones, junto con la Casa de Poesía Silva, en la colección Xenócrate. Ah, vale. Univisiones es la editorial colombiana que publicó. En una De colección. hecho, Univision es una de las... Sí, Univisiones es una de las compañías que ha hecho posible el Negro Veleta, por supuesto. Así que muchas gracias, Carlos, y gracias a Univisiones por publicarte, por supuesto. Que me dio la impresión que te corté algo. Estabas diciendo, ibas a terminar con algo. Carlos. Comentaba que la colección Xenócrate es donde se publicó este volumen. Ese es uno de los cuentos, de los 60 cuentos que se incluyen. Vale. Perfecto, vale, gracias. Ya volvemos entonces. Ahora Gracias. nos vamos de Jalapa saliendo a Veracruz, que para mí es un puerto del Caribe. Me da pena decirles a los amigos mexicanos que insisten en que es el Golfo de México, pero el Caribe es tan extenso Es el que Caribe llega hasta el otro lado. El Caribe llega hasta España. Entonces, saliendo del puerto de Veracruz y tomando el Caribe, vamos a llegar, por supuesto, entrando por el estrecho de Gibraltar, que lo ha mencionado antes, creo, María José, y llegamos hasta el Mediterráneo y de ahí subimos por el Sena hasta París. Yo supongo que el Sena en algún punto desembocará en el Mediterráneo, Carolina Bustos, y llegamos hasta ti. Todos los ríos llegan al mismo mar, entonces llegamos hasta Carolina Bustos en París. Carolina Bustos Beltrán nació en Bogotá en 1979, poeta, narradora y docente colombiana, reside en Francia desde 2003. Ha vivido también en Portugal y España. Sus artículos, ensayos, cuentos y poemas han sido publicados en antologías, revistas y blogs y han sido traducidos al portugués, al francés, al alemán, al italiano y al chino. Autora de Sueño Estéreo, también de Polifonías Dispersas, Estación Tropical y otros poemas sinuosos, su más reciente publicación, que es una edición bilingüe español-portugués, traída al mundo por 9 editores, gente y amigos conocidos que están siendo publicados por 9 editores, entre ellos Francisco Lequerica, un escritor de Cartagena muy querido. Ha sido galardonada Carolina Bustos en varias ocasiones en cuentos, relato breve y poesía en España y Colombia. Recibió en 2015 el tercer premio del concurso de poesía de ediciones Embalaje del 30º Encuentro de Poetas Colombianas del Museo Rayo por su poemario Lecciones de Urbenidad, Tabogo y otras ciudades recorridas. En 2016, Estación Tropical y otros poemas sinuosos, fue finalista del Premio Internacional de Poesía Pilar Fernández de Labrador, nada más y nada menos que de nuestra querida Salamanca, en España. Es cofundadora del colectivo artístico Cru Poétique. Carolina, bienvenue a Juan Noir de la Letra. Merci beaucoup,
Esta noche hablaré de esa estación tropical, de ese Caribe, de esa estación de añoranza en la cual yo me inspiré para escribir este poemario, teniendo como nos lo acaba de decir Ensuncho, la gran satisfacción de haber sido finalista del Premio Internacional de Poesía Pilar Fernández Labrador en 2016, lo que me estimuló a algunos años después, porque el proceso fue largo, 4 años, a hacerlo publicar en edición bilingüe, porque aproveché mi gran relación con la lengua portuguesa para traducirlo. Y este año, finalmente, después de navegar en aguas turbias, después de vivir esta pandemia, 9 editores me acogió en su casa y con Andrés Pascuas Cano hicimos un trabajo maravilloso de sacar adelante este proyecto en julio de 2020. Estación Tropical está en Colombia, pero gracias al gigante de Amazon, yo ya lo tengo en mi casa, impreso en Polonia, pero ahora desde Polonia llega a París. En este trabajo participó la ilustradora y muralista antioqueña Alexandra Arango, quien realizó la portada y hizo todas las viñetas que están al interior, muy bonitas. Alexandra es una de las artistas colombianas con las que contamos aquí en Francia, que nos hace llevar muy en alto las artes plásticas de nuestro país. También tuvo la fortuna de tener un prólogo muy generoso de la poeta también antioqueña Marga López Díaz. Y como un abrebocas para este viaje a los pisos térmicos, a esa montaña digna de la que yo me serví para dividir el libro en capítulos, que son las tierras altas, las tierras medias, las tierras bajas. Yo quiero empezar con un poema que evoca la estación tropical, que para una mujer del altiplano como soy yo, era las tierras del Tolima, como también lo fue para Álvaro Mutis. Entonces, voy a iniciar con un poema que se titula Roja. Roja. Se siente obscenamente deseable, roja, emancipada del óleo primario, plenilunio, verano anticipado, y entre la pulpa de sus labios trémulos, los huesos tiemblan, quiere gemir, de nuevo besar, la carne se anticipa al encuentro, se da como alimento, apuntillan sus pasos en las planicies de sorgo en el Tolima, y ese olor a cebada tostada, a combustible pegado a la ruta por donde ella camina y comienza a dejar la tóxica villa, y esa humedad que acaricia los campos bañada por el Magdalena la excita. Se cambia de bando, la roja espumosa y caliente, quiere que la amen y los peces la defloren en una chalupa vertical. Quiere también azuzar la corriente para que la lleven a ese lugar donde se pegan caracolitos en la frente y las algas se hacen escamas acuosas que devoran sus precipicios fluviales y la hacen morir y renacer como el mar al final de su viaje. El río la embriaga y la domestica, le muestra los granos secos de los arrozales furtivos por donde pasan los infieles. El ritmo de las olas del viento no difiere a las del comején de la historia. Se siente obscenamente deseable, roja. Se adorna con heliconias que ya no existen, porque fue su vienda. He perdido contacto. ¿Ustedes me escuchan? Sí. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Ustedes me escuchan? Sí. Perfectamente, sí. Sí. He perdido contacto. ¿Carolina está allí? ¿Quiénes están allí? Sí. ¿Sí? Yo te escucho bien. ¿Ustedes me escuchan a mí?
Sí, Sí, perfectamente. Sí, perfectamente. Pues vamos a esperar a que se conecte Ensuncho y Jorge Aristizábal. Esperemos a Ensuncho para retomar. Bueno, nunca había visto yo una sala de escritores en silencio. ¿Qué pasó allí? Todos se han quedado como Esperando. muertos, esperando que cayera el rayo. Esperando que cayera el rayo. Bueno, Muy retomo bellas el imágenes, final. Carolina. ¿Has concluido? No, por Falta favor, una retoma. partecita, voy a retomar el final del poema. Se siente obscenamente Por favor. deseable, roja. Se adorna con heliconias que ya no existen, porque se fue su vienda y los nicuritos se le escaparon del recuerdo. Ella es roja, su infancia roja, su fuerza roja, su butaca roja, su médula lunar roja y su boca roja, como el espectro al que inyecta con su verbo el color de su deseo. Ya está, gracias. Por favor. El color de su deseo. Qué maravilla. Temo que hemos tenido muy poco tiempo para esta conversación, porque hablar de 5 libros en particular y con 5 autores tan interesantes como ustedes en solo una hora es francamente infame. Ya llevamos 54 minutos de que conste, porque el capitán bien ha concedido todas las cosas, pero de vez en cuando también es bueno hacer un cuestionamiento. No con él, quizá con el tiempo tan breve, pero ya para finalizar entonces, porque nos quedan solo 5 minutos para darle chance a la nueva mesa que vendrá ahora, un escritor de Quito, Núñez de Arco, a conversar con el capitán Rodríguez Bustos. Quisiera que escuchar, ya a manera de despedida, porque no queda otra posibilidad, escucharles a cada uno de ustedes acerca de una breve reflexión, lo más breve que se pueda, sobre la importancia de publicar. Todos escribimos desde muy temprano, pero ¿qué alentarían ustedes? ¿Por qué razón, María José, los jóvenes, las jóvenes que nos están escuchando en este momento, por qué razón deberían publicar? Al menos su primer libro. Su primer, pues es una llamada. La publicación es una llamada. Sí, O dejas de escribir, o publicas. O sea, no queda otra. Cuando ya tienes un montón de papeles escritos y dices, bueno, o sigo escribiendo y publico, lo arreglo, lo preparo y lo publico, o dejo de escribir. Eso se te planteas y es cuando empiezas a andar en tu camino, ¿no? Aprovecho 2 minutos para hablaros del Perfecto Living, el último libro, que es una unidad didáctica, que es el que tenía esta noche pendiente. Es un homenaje a Extremadura y bueno, es un homenaje también al pueblo de Navalvillar de Pela, mi pueblo natal. Es lo que me hace de publicar pues todas las semblanzas de costumbres de las fiestas de mi pueblo de San Antón. Es una fiesta que está considerada de interés turístico regional y que concentra todos los años a millones de personas en el pueblo. Y eso es lo que me mueve, pues un canto pues a mi tierra, y es Extremadura pues con su sabor y su hacer y su cultura. San Antón celebran el 13 de junio, entonces. San Antón se celebra el 16 de enero en mi pueblo. Es el 17, pero se hace el 16 porque es San Fulgencio, son 4 días, San Fulgencio, San Antón, San Antonino y el Chiquerrenino, que son los 4 días
de la fiesta de San Antón. Pero lo que más se celebra es el primer día, que es la encamisa. Y eso es un furor que, bueno, es una historia que viene aquí precisamente en el cuento, en el Perfecto Living, viene contada la fiesta y viene contada desde la prosopopeya de los animales, de los árboles, porque se tienen que embellecer y porque se tienen que nutrir y porque se tienen que perfeccionar, porque si no le viene la tala en la noche de San Antón, la carrera. Bueno, es un homenaje a mi pueblo, a Extremadura. En fin, no tenemos tiempo, entonces Vale. Sí, perfecto. No tenemos tiempo, ¿verdad? Sí. No Es que ya pues me están llamando. Pues ya está. Me están llamando desde Quito. Dejo lugar a mis compañeros. Muchísimas gracias. Ya. Sí, muchas gracias, María José. Saludos a Extremadura, que es un lugar que tiene mucho que ver con nosotros y con las fundaciones de nuestras ciudades. Gracias. Gabriel Arciniegas. Uno escucha el apellido Arciniegas y se le vienen a la mente, por supuesto, grandes imágenes y grandes páginas de nuestras letras. Supongo que has crecido muy, muy cerca de la literatura y que para ti ser escritora es apenas natural, porque debiste haberlo visto en casa de muy chica. ¿En qué momento te decides tú, que vienes de una estirpe de escritores, a tener también tu propia voz? ¿Qué tan difícil te fue, Gabriela? Es muy difícil, primero porque cuando yo me decidí a escribir algo, no era lo que el resto de mi familia escribía. O sea, o eran historiadores, como mi abuelo, o escribían para niños, como mi tía, o hacían poesía como mi mamá. Yo sí crecí pues mucho en la poesía. Entonces digamos que es como los gremios en la Edad Media, como van creciendo como artes de familia, más o menos así, pero en todo caso sí, siempre fui bicho raro porque me gustaba el terror, me gustaba el gore, me gustaba todo lo sangriento, y entonces no me atreví a publicar narrativas sino ya muy vieja, ¿no? Pero sí, en todo caso es una formación. Y lo otro es que ser mujer tampoco es fácil, ¿no? O sea, ser escritora, decidir lo que dice María José, ese momento decisivo entre publicar y dejar de escribir, siendo mujer y en Colombia es muy difícil, y fuera de eso escribiendo ficción, ¿no? Entonces, hay que decir eso, que es un mundo terriblemente voraz, caníbal, y que hay que lucharla mucho. Pero yo pienso que si uno tiene, es lo que también decía María José un rato, que es esa necesidad, ¿no?, de escribir. Ahora, sobre publicar o no publicar, mi llamado es a no publicar, sino a trabajar. Porque hay gente que uno apenas les dice, estoy lanzando mi libro, o tengo un libro, le dicen, ay, ¿cómo se hace para publicar? Y uno dice, bueno, pero ha trabajado, ha leído, ha estudiado, ha estado en talleres. No, pero es que yo quiero publicar. No contaminemos. Si no tenemos la seguridad de que es algo novedoso, de que es algo que a la gente le va a gustar, a interesar, de que necesito decirlo, tengo como esa visión de que algo puede pasar con lo que he escrito, mejor trabajar y trabajar y trabajar, ¿no? Y también por lo mismo que el mundo editorial es tan complicado, si uno no tiene la perseverancia y las tripas para aguantar los rechazos, mejor quédese en su casa, dedíquese a bordar, a la gastronomía, qué sé yo, ¿no? Complicado. Bueno, antes de terminar la intervención, lo más breve posible y para explicar un poco el cuento, se basa en una noticia de un indígena ecuatoriano que estaba en Santiago de Chile en una celebración. En el furor del baile terminó matando a alguien con unos primos, lo encarcelan en la cárcel en la cárcel chilena, obvio, y le ponen la trenza. Entonces es la cuestión de la culpa y del no entender
por qué fue que hizo lo que hizo, pero además de que lo han ofendido, le han herido parte de su alma, ¿no? Entonces a mí me impactó mucho esa noticia, esto salió hace unos años y no pude dejar de escribir algo, ¿no? Sobre eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela. Un gran abrazo hasta Osorno y nos seguiremos viendo. Jorge, muy brevemente ya, por favor, ¿de qué manera sabe uno que ha llegado el momento de publicar, Jorge, su primer libro? ¿En qué momento llega? Tú que has hablado de la gesta del caníbal, hombre que viene al traste con la vida, tropezándose con editores y editoriales, y al final de cuentas, por fin ya escritor, suponemos. Pero ¿en qué momento ocurre ese? Es bien curioso, este libro, La gesta del caníbal, fue un libro que yo empecé a escribir en el año 2000, o sea, son 7 relatos, lo empecé a escribir en el año 2000 y no estuvo listo hasta 2015. Hay un relato que se llama Óptica Alemana que realmente tuvo ese tiempo, ¿no? De elaboración, o sea, no es que lo estuviera escribiendo todos los días, pero lo dejaba, lo volvía a retomar, no me gustaba, volvía a trabajarlo, lo dejaba, etcétera. Digamos que el acabamiento es como la comida. Yo asocio mucho la literatura a la gastronomía, ¿no? Hay un punto en que ya está, o sea, no es ni antes ni después, uno lo sabe y uno lo sabe es cuando ya está hecho, ¿no? Ese es precisamente lo que hace que la escritura sea un arte. Y bueno, muy brevemente, si me permiten 30 segundos, yo al comienzo había dicho que tenía un texto que estaba en camino, que es Grammatical Psycho. Lo menciono porque va a publicarse por Arte Poética Press, que es una editorial que está en Nueva York, de la cual Gabriela Arciniegas es amiga, creo que Carlos también. Entonces, este libro sale por Arte Poética Press y sale también en formato de audiolibro. Espero muy pronto estarles compartiendo esa buena nueva. Perfecto, buenísimo, buenísimo. Esta nueva edición de Grammatical Psycho, que tiene un montón de lectores y que además entiendo que es una novela fascinante. Es un libro de cuentos, ¿verdad? Es un libro de cuentos. Es novela, sí. Excúsame que... No, es libro de cuentos. El primero le da el título al volumen y es precisamente la historia de un gramático, Miguel Rufino Bello, que está obsesionado con la perfección del español y corrige a las personas que hablan y escriben mal el español. Y que lo persigue todos. Me han dicho que es divertidísimo y que quiero leerlo, por supuesto. Cuando salga y felicidades para la edición de... Desde gracias, luego, Jorge. lo compartiremos muy pronto con Carlos, ¿no? Muchas gracias, Carlos Manuel. Tú has dicho que ya terminaste de escribir cuentos, que has publicado tus cuentos completos, que ahora solo te dedicas a la novela. Pues, ¿qué novela estás trabajando en este momento? Estoy con dos novelas que terminé, las estoy dejando reposar un rato en el cajón. Una se llama Así se termina el mundo, que es una novela de terror, que rinde homenaje a los grandes temas del terror. La segunda se llama La Oscuridad y es una novela que gira en torno a la desaparición de una niña en un pequeño pueblo. No es una historia de detectives, es una historia sobre el dolor, sobre el luto, sobre el duelo y cómo esa desaparición afecta a su familia, etc. Y afecta además la vida y el entorno de toda la población de allí. También me dedico mucho a la crónica, sobre todo crónica de casos criminales. Y bueno, pues, ¿en qué momento debe uno publicar? Pues coincido con lo que dice Jorge, de que uno sabe en qué momento ya está la obra lista para darse a la imprenta, ¿no? También coincido con Gabriela en que hay que esperar a que esté maduro el proyecto, porque muchas veces cuando uno es joven quiere publicar lo antes posible y con los años se arrepiente, ¿no? De todos esos primeros libros y dice, no debía hacer eso, pero bueno, es parte del aprendizaje. Quiero aprovechar también, muy breve, para agradecer esta invitación a estar aquí en Suncho. También quiero agradecer por la publicación del libro a Uniediciones
fue gracias a la intercesión de Rafael Antúnez y a los esfuerzos de Fernando Denis, que es el director de la colección Cenócrate. Y claro, gracias al doctor Ibáñez de la editorial Uniediciones. A todos ellos mi agradecimiento eterno por haber llevado hasta Colombia mis humildes letras. Y gracias por invitarme a este festival. Bienvenido siempre, Carlos Manuel, a Río Negro de Letras, y saludos al poeta Fernando Denis, qué maravilla, y al doctor Ibáñez, por supuesto. Carolina Bustos, Estación Tropical. ¿Qué estás trabajando ahora, Carolina? ¿Qué nos adelantas de tus trabajos, tu oficio en este momento, ya para concluir? Pues estoy consagrada, soy cuentista también, pero estoy consagrada en este momento a la poesía. Creo que es el género con el que al que me he unido en esta última época, y estoy trabajando un pequeño libro que se llama Cartografías Insulares, donde paso de esos extensos poemas a trabajar haikus y poemas más cortos, y haciendo un retrato de varias islas que he visitado en estos últimos años. Entonces, en el proceso estoy de escritura poética aún. Bueno, qué maravilla, las cartografías. Indiscutiblemente son las que nos han salvado a la patria en esta navegación que ha sido bastante, como ustedes han visto, hemos tenido que atravesar varias tormentas, pero ya finalmente la naturaleza ha tenido piedad. Hemos estado rogándole a los ángeles custodios que celebramos el día de hoy, a los ángeles custodios, los ángeles de la guarda, para que nos atraparan el barco y no lo dejaran naufragar. Parece que nos han escuchado. Así que, por supuesto, por la presencia de ustedes, mil y mil gracias. Ya continuaremos la navegación ahora desde Quito, en compañía de nuestro capitán Rodrigo Bustos. Un gran placer escucharte, María José. Felicidades por Quito, por el pequeño Olivín. Gabriela, felicidades por las formas del aire, cuánticamente, ojalá lo tengamos también impreso dentro de poco, por Grammatical Psycho, Jorge, y por La Gesta del Caníbal, por tus cuentos completos, Carlos Manuel, también felicidades, y por Estación Tropical, Carolina. Un gran abrazo para ustedes, feliz noche, gracias. Feliz día, feliz tarde, feliz amanecer, y va mi abrazo hasta Badajoz, Osorno, Bogotá, Jalapa, París, por supuesto. Muchas gracias por la paciencia. Gracias. Gracias. Chao, gracias. Muchas gracias. Saludos a todos. Gracias, saludos. Seguimos la navegación.